Muchas gracias. Perdonarme, por favor, ayudarme porque es que se me van los pájaros. Vale, estamos empezando la clase. Hemos puesto un vídeo de sevillana, malagueña, una malagueña muy buena cantante aquí de España. Y bueno, estaba explicando la actividad 2. Al profe se le fue el pájaro, Imelda me ayudó. Y voy a empezar porque no ha quedado grabado. La actividad 2 se entrega el 1 de diciembre en formato PDF. Tiene tres partes. La primera parte consiste en elaborar una tabla comparativa entre el conductismo, cognitivismo y constructivismo. En esa tabla comparativa vamos a presentar varias columnas. En la primera columna vamos a nombrar la teoría de aprendizaje. En la segunda columna, el papel del alumnado. Tercera columna, papel del profesorado. Cuarta columna, principales características de cada teoría. En la otra, autores exponentes. Como ya son varias columnas, os decía que en una columna aparte, o si no, ya fuera de la tabla, explicaseis la relación que tienen estas teorías con la educación inclusiva y el diseño universal de aprendizaje. ¿Dónde encontramos esa información acerca del diseño universal de aprendizaje? La tenéis en el Padlet y si no, en los PDFs de los temas posteriores, ya en el tema 4, tema 5, ya sobre todo en el tema 5 ya se habla del diseño universal de instrucción, diseño universal de aprendizaje. Educación inclusiva, ya hemos hablado en el tema 2 y lo podéis encontrar ahí. El punto número 2 de la tarea. En el punto número 2 de la tarea, con ayuda de un PROM que tenéis en carpeta archivos, profesor Albert Peralta, copiáis el PROM artículos y lo pegáis en cualquier inteligencia artificial. Puede ser ChatGPT, puede ser Gemini, puede ser Copilot. Y buscáis entre 3 y 5 artículos actuales entre el 2023 y 2025. 3 mínimos, 5 máximo. Cuando hemos localizado esos artículos y hemos leído, extraído la información, vamos a redactar cómo se relaciona el conectivismo con la sociedad del conocimiento y con las teorías estudiadas. ¿Cuáles? Conductismo, cognitivismo y constructivismo. Y además pensar cómo influye el conectivismo en la manera en que aprendemos hoy, sobre todo en la sociedad digital, en el contexto digital. De eso trata la tarea. Formato de entrega. Un documento con la tabla resumen de las teorías. Ahora, otro documento donde se escriba la relación con otros contenidos del temario. Este apartado puede tener entre 400 y 500 palabras. Aquí vamos a hacer las conexiones claras entre las teorías de aprendizaje y otros temas que hemos discutido en la asignatura. Este segundo documento consta del punto número 2. El punto número 1 es la tabla, ese es un documento. Luego, otro documento donde hagamos la relación de conectivismo con las tres teorías estudiadas, ¿vale? Entre 550 palabras como máximo. Por tanto, debe ser un documento muy bien sintetizado, ¿de acuerdo? Esos dos documentos claramente van aparte o pueden ser en folios aparte. Los pegáis para que cuando subáis el archivo sea un solo documento, ¿me entendéis? O para más fácil. Primeramente hacemos la tabla, todo lo que tenga que ocupar, y luego en el siguiente folio hacemos la relación del conectivismo con las tres teorías estudiadas. 550 palabras de máximo. Aquí nos ponen el tamaño de la letra, el interlineado, ¿vale? Y eso es el contenido de la actividad 2. ¿Preguntas sobre la actividad 2? Buenos días, profesor. Una pregunta. ¿Ese archivo que su merced está mostrando es el mismo que está en la plataforma en tareas? Porque Sí, la actividad anterior totalmente. estaba un poco diferente al que su merced nos mostró al que estaba en la plataforma. Es el mismo. Lo que pasa es que aquí yo lo estoy explicando, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. La segunda parte, 550 palabras, Brenda. La parte de explicar, relacionar el conectivismo con las otras teorías, 550 palabras de máximo. ¿Vale? Profe, qué pena, ¿es para el 2 de diciembre? 1 de diciembre. Gracias. La tarea se entrega el 1 de diciembre. Profesor, cuando dice folio, ¿se refiere a las hojas o son dos archivos los que le vamos a subir? Un folio es una hoja o una página. Entonces es un solo archivo. Es un solo archivo, ¿vale? Aunque ahí se pone dos archivos, para que no os liéis, porque da igual, aunque sean dos documentos, yo os recomiendo que los peguéis con iLoad PDF.
pero para no liaros, abrís un Word, empezáis a hacer la tabla. Ya hecha la tabla, en una página aparte elaboramos la relación del conectivismo con las 3 teorías estudiadas, referenciando al menos 3 artículos, máximo 5, y va a estar en un solo documento, no pasa nada. Lo convertimos a PDF y lo subimos a través de actividades, a través de tareas, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. ¿Vale? ¿No hay ninguna duda, ninguna cuestión? Vale. Continuamos. Y voy a compartir pantalla para que veamos el Padlet. Vale, aquí tenemos el Padlet. El caso número 2 del tema número 2 acerca de la dimensión social de la educación superior, donde una ONG evalúa cómo las universidades promueven la equidad y el acceso en colectivos vulnerables, nos preguntaban las medidas que deberían implementar las universidades para garantizar la dimensión social de la educación superior. Bueno, vamos a ver qué puso Yasmín. Yasmín lo ha hecho muy bien. Voy a hacer un extracto, una síntesis. Las universidades deben implementar estas políticas inclusivas, becas, apoyos económicos, tutorías personalizadas, adaptación curricular, accesibilidad para personas con discapacidad. Perfecto. Lina María, vamos a trabajar esa dimensión social a través de políticas de acceso inclusivas, tomando en cuenta los diversos contextos socioeconómicos, étnicos, culturales. Muy bien. Trabajar también la infraestructura, adaptación de materiales, metodologías flexibles, un acompañamiento social, psicológico y académico. A propósito de lo que dice aquí Lina María, ya sabéis, me imagino que os habrán dicho que ya la UNIR hace una semana ha inaugurado, me imagino que las mentorías os habrán avisado, ha inaugurado el Gabinete de Bienestar Psicológico para el Alumnado. Lo tenéis a vuestra disposición. ¿Vale? Podéis contactar, creo que es a través de mentorías, si necesitáis ese acompañamiento psicológico, psicopedagógico que ofrece la UNIR, es totalmente gratuito para el alumnado. Bueno, aquí también nos dice Lina María, trabajar la deserción académica, fomentar la igualdad y el respeto, perfecto. Vamos a ver Dania. Dania dice que deben aplicar medidas que aseguren tener éxito para todos, sin importar condiciones personales o económicas. Ofrecer becas, recursos, accesibilidad en el currículum, ¿verdad? Eliminar las barreras. Igualdad de género, interesantísimo eso, igualdad de género y respeto a la diversidad cultural, también muy interesante. Alianzas con comunidades, migrantes, perfecto. Interesante que menciones el desarrollo humano. Vamos a ver a Lau, no sé si es Laura que está ahora aquí conmigo, comparte con Yasmín y con Lina y Dania los Y soy argumentos. yo. Perfecto, te posicionas desde la idea que la educación superior es un derecho universal, perfecto, los estados son los responsables de ese acceso, depende de las políticas educativas. Os voy a explicar ahora también, después en clase, qué es lo que está pasando ahora con la universidad aquí en España, porque no creáis que todo es perfectísimo color de rosa. En ese sentido, considero que el trabajo mancomunado entre universidad y Estado es fundamental. Perfecto, eso depende, no sé, en vuestros países, pero hay un presupuesto económico que otorga el Ejecutivo a las universidades. Dependiendo de ese presupuesto anual, ese es el margen de acción que tienen las universidades públicas. ¿Le parece fundamental estrategias de trabajo cooperativo? Muy bien. Trabajar con secundaria, ONGs, muy bien esa cuestión. Proyectos de vida, perfecto. Vamos a ver a Fran Orellana. Menciona la Cumbre de Londres, muy bien, la dimensión social, permite alcanzar muchos de los objetivos propuestos. Interesante que menciones la movilidad y cohesión social, ¿vale? Para incidir en la empleabilidad. Estableces una relación entre la inclusión y la justicia social. Estaríamos hablando de la sociedad del bienestar aquí en Europa, que se ha estado menoscabando debido a las políticas neoliberales que están afectando al continente. Europa con todo lo que ha logrado y ahora estamos luchando por los valores europeos porque se están perdiendo debido a cuestiones, lo que hablaba en una clase anterior, ese odio que está ahora resurgiendo, que está avanzando y que parece que no aprendemos nunca. Los grupos segregados, migrantes, personas con capacidades diferentes, mujeres y minorías culturales, muy bien. Priorizar sobre los colectivos, sobre las minorías, perfecto. La educación es de vital importancia. Pones un ejemplo de Chile, un proyecto propedéutico. Muy bien, jóvenes a finales de estudio, basado en el rendimiento escolar, y los invitan a ser parte de la universidad, a tomar cursos. Perfecto. No tiene costo para ellos ni para las familias. Perfecto.
Muy bien, es una manera de acercar la educación y trabajar la igualdad de oportunidades. Lina nos aporta aquí un PDF buenísimo sobre la dimensión social, ¿vale? Lina, Marcela, perfectísimo por tu trabajo, lo has hecho muy bien. Un entorno que garantice inclusión, equidad y justicia social, un aprendizaje integral, el reconocimiento de la diversidad, incorporación de prácticas sociales, proyectos, conferencias. Perfectísimo y por haberlo presentado en Canva también. Viviana, la ONG debería buscar implementación de medidas y estrategias basadas en el Espacio Europeo de Educación Superior, ampliar el acceso a estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos. La universidad debe implementar un sistema de ayuda financiera, implementar estrategias para los inmigrantes, acciones y apoyos para personas con discapacidad, políticas que promuevan la inclusión de mujeres, transgéneros, buscando el equilibrio de género. Más que equilibrio, diría yo, el empoderamiento de la mujer, pero bueno, está bien. Fomentar medidas para el acceso de estudiantes mayores, perfecto. Tenemos a Jenny, la universidad, políticas educativas que propone el espacio europeo orientadas a la inclusión y la equidad. Comprender la educación no como un conjunto de saberes mecánicos, sino como un proceso social crítico, humanista, perfecto, muy bien, transformador. Ese es el papel de la universidad, debería de ser ese papel. Es necesario adaptar los currículums, espacios físicos, contar con personal especializado, perfecto. Hablas de varias discapacidades y te remito también al diseño universal de aprendizaje porque es una manera de atender todo esto. Igualdad, diversidad de género, instituciones que cuenten con equidad y protocolos contra el acoso y no la discriminación, como es el caso nuestro en UNIR, que tenemos esos protocolos. Las universidades deben impulsar políticas que reconozcan la diversidad cultural, fomentando el diálogo entre saberes, costumbres, formas de pensamiento. Perfectísimo. Ahora el tema 3 sobre las teorías de aprendizaje y diseño curricular que vamos a realizar en este fin de semana. El problema trata sobre lo siguiente. Un equipo de docentes debe rediseñar el currículum de un máster en ingeniería incorporando las teorías de aprendizaje más influyentes. Pregunta, ¿qué teorías de aprendizaje deberían guiar este rediseño curricular? Pistas, analiza las teorías como el constructivismo y el conectivismo, lo que vais a investigar en la actividad 2. Relaciona la teoría con metodologías activas. Reflexiona sobre el impacto en competencias profesionales. Ya Jenny se nos ha adelantado. Perfectísimo, Jenny, todavía no lo voy a leer. Vuelvo con vosotras y vosotros. Quiero compartir también la carpeta archivos, profesor Albert Peralta. Aquí en la carpeta archivos, profesor Albert Peralta, vais a encontrar varios documentos que vamos a utilizar en el transcurso de la asignatura en días posteriores. Tenéis aquí un zip sobre 4 artículos acerca de los estilos de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre ellos, los estilos de aprendizaje. Asimismo, tenéis el PRON artículos, tenéis el PRON esquemas para trabajar con la inteligencia artificial. Tenéis el tema 4, que es el tema que vamos a empezar el viernes. Recordar que este viernes 21 tenemos clase a las 4 de la tarde, ya que el 24 no la tendremos por la biopsia que me van a hacer a mí el lunes. El viernes 21 tenemos clase a las 4 de la tarde y empezamos el tema 4. Tenéis aquí el marco DITCOM, la competencia digital en el espacio europeo, ¿vale? Tenéis aquí el marco DITCOM. Luego tenéis el documento de SECO, diseño y selección de competencias en Europa en relación con el proyecto Tuning. También tenéis aquí el proyecto Tuning Europa y Tuning Latinoamérica. ¿Vale? Y tenéis aquí un libro sobre el aprendizaje basado en competencias en la universidad con ejemplos prácticos y rúbricas para trabajar todas las competencias genéricas transversales en el espacio europeo de educación superior. Entonces tenéis bastante documentación que os puede ayudar a ampliar la formación que vamos a trabajar. ¿Preguntas, comentarios? Ahora mismo solamente he estado informando sobre documentación, sobre cosas que tenéis y que vamos a utilizar, ¿vale? Que vamos a utilizar. Bueno, ¿alguna pregunta para avanzar? Las instrucciones las puedo subir a la carpeta archivos. Las tenéis 100 actividades, pero lo voy a subir, Brenda, no pasa nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, señor. Profesor Peralta, buen día, cordial saludo. Buen día.
Profesor Peralta, ¿cuál de los archivos que menciona entre prompt artículos y prompt esquemas es el que vamos a usar para la actividad, se recomienda usar para la actividad número 2? Fueron artículos. Prompt artículos, muchísimas gracias. Sí. A ver, voy a subir la explicación de la actividad 2 aquí en el chat, ¿vale? Porque Brenda lo estaba pidiendo, lo tenéis ahí, en el chat. ¿Vale? Bueno, continuamos entonces. Veo caras muy serias. Está haciendo frío allí, no habéis desayunado. Ya María Laura se ha puesto rey, ya para disimular. Lina María lo mismo. Nancy Marisela lo mismo. Néstor Raúl ha puesto la cámara y ya se ha puesto. Carla Isela ya dio un susto. Viviana lo mismo. Viviana, ¿cómo estás? ¿Estás mejor del resfriado? Sí, por suerte mejor. Me alegro mucho. Mejor. Rosa Valentina Gracias. también se ha puesto a sonreír. Diana Brendale lo mismo. Dania Brendale lo mismo. María Liliana allí muy discreta, allí con esa pose misteriosa. Esa sonrisa eterna que tiene. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar nuestro tema. Vamos allá. Si pasa alguna cosa rara, me lo decís. Ya sabéis que tenéis un profesor medio para allá. Bueno, a ver, voy a poner en pausa porque es esto lo que quiero. Vale. Tenemos ahora, en el tema anterior, en la primera parte del tema anterior, nos preguntaban qué paradigmas estábamos trabajando en nuestras asignaturas, ¿vale? ¿Qué paradigmas han suscitado vuestra clase? No sé, que cada uno contestase en qué paradigmas estaba trabajando en ese momento. Ahora yo pregunto, ¿se pueden trabajar varios paradigmas a la vez? Sí, Sí, señor. Totalmente, sí, totalmente. sí. Gracias, De Juan hecho, Carlos, se totalmente. hace. Claro que se hace. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles Y, por mezcláis o ejemplo, cuáles trabajáis de manera simultánea? y el constructivismo y el cognitivismo están como hoy, por lo menos en mi práctica docente, como muy ligados y el conductismo todavía sigue eh, influenciando un montón de prácticas Totalmente, pedagógicas. totalmente. Y aquí en la universidad también tenemos parte conductista cuando, por ejemplo, Los test que los hacemos, test, la por inteligencia ejemplo. artificial ya programada, todo eso es conductismo. Eso es Claro. concepción tecnicista, ¿vale? Entonces, no vamos a decir qué es malo o qué es bueno, sino la cuestión es para que vosotros reflexionéis cuál es el enfoque pedagógico donde yo me sitúo. Porque si el enfoque pedagógico es competencial, eso significa que tú vas a priorizar un paradigma constructivista, trabajando también el cognitivismo y en algunas actividades, algunas cosas podrás también trabajar el conductismo. Pero no es lo mismo que yo tenga un enfoque pedagógico tradicional donde el paradigma que voy a utilizar va a ser únicamente el conductista. Entonces, no va al lugar, ¿no? Entonces, podemos trabajar de manera simultánea varios paradigmas, pero siempre focalizamos cuál es el enfoque pedagógico de mi docencia. Y en todo caso, siglo XXI debería de ser constructivismo y mirar, tirando ya, viendo ya de cara al conectivismo. Porque el constructivismo ya es un paradigma no desfasado, pero ya es un paradigma que ya deberíamos de tener asumido, ya deberíamos de decir, es que lo normal es que trabajemos de manera constructivista, pero ahora hacia dónde estamos viendo la mirada pedagógica, estamos viéndola hacia el conectivismo y ese conectivismo revestido del humanismo, porque hoy el conectivismo que se vale de todo lo digital, redes sociales, plataformas como es en nuestro caso ahora con Zoom, con todo lo que hay de tecnología digital y la irrupción de la inteligencia artificial, está corriendo el peligro de trabajarse una educación deshumanizada. Y no podemos llegar o dejar de que eso pase. Porque el día que pase eso, esto es subjetivo porque es mío. Creo que los profesores dejaríamos de existir. Ya un robot daría las clases. Bueno, sigamos entonces. Miremos, tenemos la segunda parte del tema acerca de las tendencias educativas, formación universitaria acerca de los modelos paradigmas. Un comité académico evalúa cómo responder a las tendencias de aprendizaje híbrido y educación inclusiva en los programas de grado. ¿Qué tendencias educativas deben incorporarse en el diseño de los programas de grado? Pistas. Identifica tendencias como aprendizaje online, metodologías activas. Valora el papel de la inclusión en estas tendencias.
Piensa en la empleabilidad como criterio de innovación. Y continuamos entonces. Y ahora vamos a situar la mirada sobre los modelos educativos. Sobre los modelos educativos. Los modelos educativos tienen que ver con la naturaleza del contenido que se va a enseñar, tienen que ver con los procesos, estrategias de aprendizaje, la interacción social o clima académico. ¿Qué significa esto? Los modelos de enseñanza tienen que ver con la contextualización del proceso educativo. Ya sabéis cómo lo vamos a hacer: institución, asignatura, grupo, clase, aula. Esa contextualización para detectar necesidades formativas, para personalizar la intervención didáctica que yo voy a realizar sobre un grupo clase en base a una asignatura concreta, en base a unos temas concretos o contenidos concretos, sabiendo que lo que a mí me va a guiar, para elegir modelos educativos, estrategias pedagógicas, va a ser el desarrollo ¿de qué? De las Competencias. El desarrollo de las competencias en base a resultados de aprendizaje, no de contenidos, no de contenidos. Aquí hay universidades europeas y españolas en las que yo he trabajado, donde a ti te dan el título de la asignatura y el número de temas que tiene que tener la asignatura. Te dan el título de cada tema, pero lo que hay en cada tema no te lo dan, porque tienes mayor libertad para rellenar lo que tú consideras en base a la contextualización, es decir, ¿qué se va a aprender para qué? ¿Me entendéis? Entonces, hay universidades y universidades, y hay varias que trabajan con esta forma de organización y de funcionamiento. Te dan la asignatura que vas a impartir, te dicen el tiempo, 4 meses. En esos 4 meses, ¿cuántos temas tiene la asignatura? Dependiendo de los créditos, pueden tener 12, 6, 8, 6 temas que dan el título del tema, pero lo que hay dentro del tema no está. Tú tienes que hacer una revisión bibliográfica para construir ese contenido. Por tanto, nos dan más margen para esa contextualización de las necesidades formativas. Entonces, los modelos de enseñanza que vamos a elegir tendrán que ver con lo que se va a enseñar y lo que se va a aprender, con cómo va a ser el proceso educativo. Cómo va a ser el proceso educativo. Y luego, la interacción que va a haber entre profesorado, alumnado, alumnado y alumnado. Cuando digo alumnado, alumnado, iguales, profesorado, alumnado. Y aquí tenemos los 3 modelos de enseñanza. De estos 3 modelos de enseñanza, a vista de pajarillo, ¿cuáles hasta la fecha he desarrollado con vosotras y vosotros? A ver, decirme, ¿cuáles pensáis que hemos trabajado juntos en esta clase? Todas grupos de trabajo también lo hemos hecho. Muy bien. Enseñanza inductiva. Inductivas y... Bueno, hemos trabajado los 2 primeros. La inductiva todavía no, ¿vale? Porque la inductiva tiene que ver con proyectos de trabajo, con una investigación en equipo. Los primeros 2 sí. Tenemos ahora el modelo de enseñanza a toda la clase. Significa, miremos lo que está aquí en pantalla. Un modelo de enseñanza a toda la clase significa que todas las clases que yo imparta con el modelo de enseñanza a toda la clase es homogéneo. ¿Es homogéneo? ¿Es una clase homogénea? Doy lo mismo para todos y todas. Pensad. Pero la recepción es diferente porque todos no van a recibir la clase de la misma manera. Si bien el mensaje es el mismo, entiendo que cada estudiante lo va a percibir de diferente forma. Perfectísimo. Y además... Además, doctor, las interacciones que tenga con los estudiantes durante las sesiones también van a formar o van a diferenciar el entendimiento de cada uno de los estudiantes que están participando. Perfectísimo los 2, perfecto, porque mirad, nosotros podemos caer en el error, enseñanza a toda la clase, yo voy a soltar el rollo como un radio. Enseñanza a toda la clase, modelo de enseñanza a toda la clase, perfecto, como yo hago aquí con vosotros y como ha dicho el profesor y la profesora. Nosotros vamos a contar
que cada estudiante percibe la realidad y aprende de manera diferente. Ya eso lo asumimos, forma parte de la diversidad. Y sabiendo eso, ponemos fotos, ponemos vídeos, hacemos un debate, leemos el chat, lo que permite el espacio en este espacio virtual, ¿vale? Y además la interacción. El debate yo lo preparo o vosotros lo prepararéis o lo preparáis con un guión predeterminado en base a las preguntas que os interesan debatir para reflexionar, criticar, analizar. Perfecto. Pero es que cuando estamos en la acción didáctica, ya sabéis que todo diseño curricular tiene un proceso de reflexión, acción, reflexión. Y esta reflexión, acción, reflexión tiene que ver con: yo reflexiono para planificar y diseñar. Cuando ya he planificado y diseñado, yo voy a actuar. Yo ya estoy con el grupo clase, yo ya estoy encontrándome pedagógicamente con el grupo. Y es en esa acción didáctica, en esa interacción cara a cara, cuando, partiendo de las preguntas o partiendo del diseño que ya tenéis, de esa intencionalidad pedagógica, surgen elementos que no los teníamos contemplados o, de acuerdo a las características de cada uno de los estudiantes, el debate puede ir para un lado, para otro, para este, y es allí cuando nosotros debemos de ir monitoreando o debemos de ir moderando el debate, insistiendo o preguntando o haciendo que entre vosotros y vosotras o el alumnado también debata, porque esto nos va a dar un perfil de qué se está aprendiendo y cómo se está aprendiendo. Estamos andamiando. La interacción como andamio. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo aquí estoy conociendo y reconociendo a la gente que participa en el chat y en el micrófono y pone cámara. Pero todavía hay estudiantes, con todo mi cariño, que venís aquí, pero no decís nada. Si no decís nada, yo no sé ni lo que pensáis ni lo que sentís. No os conozco todavía. Si vosotros queréis que yo os reconozca en todo el sentido de la palabra y en lo que cabe aquí, debéis de participar. Porque es la única manera que yo tengo de saber lo que sabéis, de saber que estáis aprendiendo y cómo estáis aprendiendo. Porque así yo preparo la siguiente clase. Yo no voy a nombrar porque no se debe de hacer, pero aquí os digo en confianza, yo ya conozco a la gente que participa con nombres, ya tengo la imagen, ya sé quiénes, hombres y mujeres, pero también sé un montón de gente que viene y no participa. Ayudarme, por favor, no es obligatorio, pero si estamos hablando de estos temas, por favor hagámoslo, ¿no? Si no, esto es una cosa terrible. En esta interacción, como decía el compañero, es interesante trabajar las habilidades sociales y colaborativas. ¿Cómo cuáles? Cuando vayáis a hablar, levantar la mano porque así queda registrado y yo sé quién ha participado, ¿vale? Ayudarme porque yo repaso las grabaciones, porque tengo que llevar el itinerario, porque la calificación final va a ser individual y tiene que ser justa. Ayudarme. Cuando vayáis a hablar, por favor, poner la manito para así saber quién está diciendo la cosa. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Oscar. ¿Ronald? Ronald, muy bien. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Sí, primeramente, esperamos que la biopsia que mencionó, pues haga todo bien. Siempre hay que desear lo mejor a nuestros profesores, al igual que así que sé que todo va a salir bien y siempre con las bendiciones para ustedes para que todo vaya. Muchas gracias, bueno. Ronald. Bien, profesor, con relación a este tema, yo quería hacer un comentario. Me he dado cuenta de que cuando nosotros hacemos clases y siempre notamos que en la mayoría de los estudiantes hay participación, ¿no? Pero también notas de que hay alumnos de que no participan, y no lo digo con mis compañeros, sino con la experiencia propia, que no participan o no aportan en las clases. Eso no hace suponer de que no tienen, no están dentro de la clase, sino que he visto una parte psicológica, ¿no? He visto la parte psicológica donde tenemos que tener como profesorado de que el por qué no participan. Hay muchos que no participan, pero sí aprenden. Hay muchos que participan, pero aprenden. Y eso se nota en las evaluaciones, se nota en los desarrollos de cada evaluación, ya sea, no muchos lo hacen oralmente, sino también otros lo hacen de forma escrita y su participación es buena, pero notas que no participan. Entonces ahí yo me di cuenta y hablé con un profesor que hacía el tema de psicología, y me decía que
No te preocupes, Ronald. Hay alumnos de que nunca van a participar, pero sí aprenden y son buenos, ¿no? Y es un tema ya que es fuera de las clases, es un tema ya del entorno vivencial que tiene cada estudiante y eso pues tienes que saber manejarlo. Entonces, yo ya no di más paso a decirle, oye, participa, porque a veces se callan y no participan, pero bueno, también son buenos estudiantes. Eso quería aportar dentro de este tema justo que está ustedes hablando. Magnífico, precioso. Eso tiene que ver con los estudiantes que aprenden escuchando, ¿vale? Son estudiantes introspectivos o pueden ser estudiantes que tengan que tengan una experiencia educativa donde habiendo participado se les rechazaba o se les ponía en entredicho o no se validaba lo que decían. Puede ser por varias causas, pero es verdad lo que tú dices porque yo también lo he experimentado. Sin embargo, porque yo lo he dicho antes aquí con vosotros y vosotras, porque mirad, estáis trabajando un máster que no vale un caramelo, es un máster caro, es un máster donde la mayoría lo está haciendo por gusto, porque tiene un objetivo claro en su vida, un proyecto profesional, y para mí es una riqueza estar con vosotros y vosotras. Y esta riqueza significa el compartir diferentes perspectivas, caminos de aprendizaje, historias de vida, y desde mi plano personal, yo digo, a ver, pues o no lo aprovechan o están ahí escondiditos, pero sé que están aprendiendo. Yo he hablado de la participación, pero sé que aprenden y me ha pasado igual que a ti. Entonces, esas habilidades sociales como eh, totalmente Juliet, perdón, sí, sí, vale, perfecto. Muy bien, Johanna. Que nadie se sienta aludido. Yo ya sé que hay gente que está trabajando, gente que está y no pueden poner las cámaras ni nada, ¿vale? Pero entenderme como profesor porque vosotros lo haréis también, y profesoras. Entenderme Profe, también. yo creo que también el tema, o sea, la personalidad, pues influye mucho en este sentido. Y como usted lo acaba de decir, quizás en otras situaciones educativas se han tenido docentes que han apagado a esos estudiantes, puede suceder. Y la Ujú. personalidad también. Yo, por ejemplo, soy una persona que participo a veces, pero muchas veces me doy la respuesta en mi mente de las cosas que los docentes preguntan. Y me da pena expresarla en público porque digo, no, ¿qué tal esté malo? ¿Qué tal no? Pero son, digamos, personalidades que toca fortalecer y habilidades que toca cambiar. Si uno desea, en mi caso, ser docente, pues uno no puede tener, no sé los docentes cómo manejan el tema de la pena o de la timidez, porque ya cuando uno va a generar esas habilidades y va a enfrentarse a un grupo de estudiantes donde muchos jóvenes hoy en día cuestionan más que uno, que un docente, los pelados de ahora cuestionan más que los mismos docentes, pues uno tiene que ir cambiando esas habilidades y fortalecerse para poder presentarse ante un público que es muy crítico, porque uno como Totalmente. estudiante siempre es muy crítico hacia el docente. Perfectísimo, porque esas habilidades sociales tienen que ver con la escucha activa, empatía, asertividad, el respeto a la opinión ajena, el respeto al turno de palabra. Y como tú bien dices, eres la que acaba de hablar, la compañera. Nina, profe, Nina Andrea. Mm, Vale, Mina. Entonces, vosotros que vais a ser profesores o ya sois profesores, tenéis que tener desarrollada la comunicación, la competencia lingüística, perdón, la competencia lingüística. Por tanto, mirad, yo aquí soy tímido. ¿Vosotros qué pensáis? Que yo ando aquí en la calle bailando. Yo también soy tímido, Profe, pero No yo tengo que parece. trabajar. A ver, nos vamos con Profe Brenda. A ver, Guillermo. Brenda. Nos vamos con Brenda. Ok, bueno, respecto a lo que acaba de comentar Nina, sí es cierto que hay perfiles de estudiantes que son un poco más retraídos o que no tienden a participar tanto. En mi caso, que ya ejerzo docencia, también he tenido ese perfil de estudiante, ¿no? Pero también es cierto que por ejemplo, yo siempre me he dedicado a brindar clases de posgrado. Entonces ya es un nivel en el que la participación es importante para enriquecer el propio aprendizaje. Y el perfil del estudiante de posgrado me atrae, me gusta, porque es un estudiante que generalmente está ahí porque realmente quiere estar ahí. A diferencia del estudiante de grado, o sea, de pregrado, que a veces es por un tema de presión social, presión familiar, no está muy seguro de lo que ha elegido, etcétera, que de repente no es tanta la motivación, tienes que motivarlo más. Pero en el caso de los estudiantes de posgrado, por ejemplo, ya se entiende que hay una motivación más específica y más fuerte. Ahora, ¿cómo manejarlo?
sí parte de esto que usted comentaba en la diapositiva anterior de desarrollar las habilidades de trabajo cooperativo y sociales. A mí me pasa mucho que a los chicos les cuesta hacer grupo. Trabajar en grupo es como, no, prefiero, y te dicen, ¿puedo trabajar solo? ¿Puedo hacer el trabajo individual? ¿No? Y te ponen cualquier excusa, que no tienen tiempo, que el trabajo. Y en realidad yo les explico que no, porque en un equipo siempre al ser multidisciplinario, al traer cada uno su propio contexto de conocimientos previos, etcétera, o de repente del entorno laboral en el que se desarrolla, va a aportar como una pieza distinta al rompecabezas y se van a complementar. Es decir, si el trabajo, por ejemplo, es diseñar, en mi caso con arquitectura y diseño de interiores, es diseñar un proyecto, si de repente tengo un alumno que viene más de la parte contable, finanzas, etcétera, perfecto, va a desarrollar un presupuesto súper detallado y súper bien hecho de de cuánto va a costar esa edificación. Entonces, es una fortaleza en el equipo. Mientras que el que solo se dedica a diseño, de repente no tiene ni idea cómo hacer una tabla Excel, ¿no es cierto? Entonces, ese se dedicará pues a hacer los planos más elaborados posible y se van complementando. Yo creo que cuando uno le Totalmente. muestra a los alumnos de que cada uno puede aportar como una pieza, ¿no? Sí se dan cuenta del valor de su aporte. Hay que hacer como que reconozcan que va a ser valioso el aporte para que se atrevan a aportar. Y lo segundo, no penalizar tanto el error, porque la pena, la vergüenza que decía Nina es que no me quiero equivocar. ¿Qué pasa si me equivoco? Acá en Perú decimos qué roche, ¿no? Vergüenza, pena es qué roche, ¿no? Eh, y hay que perder eso, y eso es lo más difícil. Yo creo que Se ese es el tienen que asunto, equivocar. ese miedo a equivocarse, ¿no? Entonces yo siempre les Sí. aclaro, no hay respuesta buena, no hay respuesta mala, no pasa nada si se equivocan, este es el contexto para equivocarse y aprender. Eso. Totalmente. Y así estás trabajando la motivación del alumnado que debe de ser intrínseca, porque tú estás haciendo lo tuyo que es extrínseco. Estás trabajando los valores, la responsabilidad individual. Cuando te oí escuchar, cuando te escuchaba, has tocado de manera directa las 5 características del aprendizaje colaborativo de Johnson Johnson, que son los creadores del aprendizaje colaborativo Claro. cooperativo. Entonces, tomar en cuenta esto, lo que tenemos en pantalla, la enseñanza mediante grupos de trabajo. Interesantísimo lo que decía Brenda y está en relación con lo que tenemos en pantalla. Esos proyectos interdisciplinares, esos proyectos de colaboración entre personas, la competencia de trabajo en equipo se pide hoy en todos los trabajos. Los miembros del equipo no van a ser tus amigos, pero van a ser tus compañeros de trabajo. Entonces, la gente tiene que saber que en un grupo de trabajo no vas a tener amigos o quizás sí, pero que vamos a lidiar con diferentes formas de pensar, de ser, y de eso se trata, trabajar en equipo, ¿no? A ver, Juan Carlos, Sí, por eso es doctor, muchas interesante. gracias. Sí, Muy muchas bien. gracias. Pues si bien es cierto que nuestra meta como docentes, aunque yo sea neófito en esto de la docencia, es lograr que los estudiantes se apropien de su propio proceso de aprendizaje, ¿cierto? Pero conversando con otros docentes y viendo el comportamiento de los estudiantes en este momento, específicamente sobre la participación, hay una crisis de apatía y una crisis de atención de parte, particularmente de los estudiantes en edad de pregrado. Pues la adicción al teléfono y esa adicción al shot de dopamina del teléfono, lo que le crea a uno en el aula, son estudiantes jóvenes con síndrome de abstinencia dentro del aula, que están distraídos, que están desconectados, y es un reto muy, muy grande ese, profesor. Sí, totalmente. El papel transformador de la universidad, la educación inclusiva, la dimensión social de la universidad, esos aspectos que debemos de tenerlos en cuenta en nuestro alumnado. Porque de lo que has dicho tú, Juan Carlos, estaríamos hablando también del alumno cliente, el alumno que consume la información, dámelo todo hecho, yo me lo repaso y saco buena nota y ya está. Y se trata de encontrarnos pedagógicamente, de trabajar, de que el alumnado salga de su zona de confort, porque la profesora ya salió antes para preparar una clase lo más contextualizada y personalizada posible. Por tanto, tiene que venir la otra contraparte, un alumnado que se abre a esa profesora que diseña una clase pensada en ellos y que tiene que trabajar. Entonces, allí veo también esa perspectiva. A ver, Evaristo. Buen día, profesor Peralta. Me excuso si en algún momento soné un grosero o falta de respeto con usted con el colectivo en mi tono de voz. Es la No, 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 habitualidad hijo por mi mío. trabajo.
No, 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 no. Dentro de estos puntos también que muchas veces cuando toman las clases o la materia de uno como un ser etéreo y distante, o sea, como si uno les hablara en otro idioma, como les digo a los muchachos a veces por tomar del pelo, les digo, chicos, piensan que el derecho es hablar Valirio, Dothraki o Ungoliant o algo así, pues porque los muchachos se mantienen también viendo series o esto. Entonces, les digo, bueno, muchachos, para que esto sea dinámico, en este punto de la responsabilidad individual les pongo un ejercicio siempre es con casos reales. Entonces, diferente que se sepan que cuando está el dólar, cómo está el movimiento bancario, los eventos sociales o la situación, yo les digo, bueno, ustedes qué han leído sobre la responsabilidad de esta persona, ¿cómo entendieron estos casos? Y ellos me dicen, profe, a mí me pasó lo mismo, profe, tengo este evento. Y ellos a veces hasta traen casos en materia de derecho, pero yo, como en mi institución, para mí es un tabú dar una asesoría jurídica como abogado, yo siempre les digo, ¿cuál es el procedimiento, por ejemplo, para pedir un medicamento acá en Colombia? ¿Cómo sería la forma más estructurada para hacer esto? Forzándolos a que ellos digan, ah, el profe dijo esto en esta clase, ah, profe, mire que usted me comentó esto en una charla debatiendo sobre este tema, cuáles eran los eventos posibles. Hacer a que se fuerce o voluntad, no forzarlos de manera directa, sino indirecta, que ellos digan, oiga, esto lo hablamos en clase, esto lo tenemos que ver, haber relacionado con nuestra vida diaria. Y que ellos no solamente sepan ese sentido como lo hace también el profesor Peralta, que es puntual en decir, em, no es solamente que ustedes lean y entiendan, sino vengan y hagan el ejercicio. El Padlet ha sido un reto para algunos, para mí ha sido ha sido un reto grande en manejarlo, pero ha sido una herramienta que he podido aplicar y leer. Entonces es forzar a que la gente sea que ellos se fomenten en participar y que integren el conocimiento no solamente en el tema, sino en toda la vida diaria, forzándolos a sí mismos de manera indirecta que ellos estén relacionando y que no sea solamente leer el artículo número 45 porque yo les dije, yo sé que ustedes se me duermen y más aún en un horario de noche que estudio con personas que trabajan y estudian al mismo tiempo. Entonces, intento hacer muy dinámica la clase en ese ejercicio. Totalmente, y lo puedes llevar también a tu terreno. Acuérdate del vídeo que vimos de Alfredo Corel, trabajando en medicina y trabajaron una gamificación con las células, El Señor de los Anillos. Pues un juego que les guste a ellos, lo puedes hacer tú, llevarlo a tu terreno y haces una gamificación, se me ocurre también. ¿Qué hacemos con ellos? Dice Juliet. Los alumnos nunca, los estudiantes jamás van a estorbar, ¿vale? Porque cada uno tiene derecho a ser educado y cada uno es diferente. Motivación intrínseca, Eva Teba, ¿vale? Nosotros tenemos que fomentar el encuentro pedagógico validando a la persona. Es nuestro papel decir, expresar que nos gustaría, que pedimos que participen. Pero es el estudiante el que debe participar de manera autónoma, ¿vale? Nunca obligar, porque no sirve para nada. Pero sí recordar, en una universidad, no estamos hablando de secundaria, estamos hablando ya de una universidad, de gente adulta, personas adultas, por muy jóvenes que sean, deben de saber que dentro del perfil profesional de cada carrera, en todas, totalmente María Liliana, perfectísimo eso que dices, en todas las asignaturas y en todas las carreras, la competencia de trabajo en equipo y trabajo autónomo son esenciales. La competencia de resolución de problemas, toma de decisiones. Esas cuatro están en todas las carreras y en todos los empleos que se pueda ver, aunque sea de mesero sirviendo pollos asados. Entonces, debemos de trabajarlo. Es que educar no es fácil. En la universidad lo tenemos un poco más fácil, pero hay que hacerlo. Y si alguien se va a molestar, porque se moleste. No tendría por qué molestarse esa persona. Pero es que vamos a ver, no estamos trabajando con niños ni con muchachitos, estamos trabajando ya con gente adulta en una universidad. Y tenemos que decir, bueno, usted, querido mío, a la hora que usted vaya a enfrentarse a un empleo como persona, me acuerdo, tenía unos amigos de varias carreras y había uno que era muy tímido y que estudiaba abogacía. Y entre bromas y bromas, los amigos le decíamos, pero bueno, tú cuando vayas a defender a alguien, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a estar escribiendo pancartas y levantando la pancarta para que el juez vea tu alegato? ¿Así vas a participar? Porque es que se moría para hablar. Entonces, hay que trabajarlo.
He ahí también el por qué las empresas todos los años capacitan en team building, resolución de conflictos. Perfecto. A ver aquí, ¿qué dice? Después de Evaristo, no sé quién más quería hablar, o no sé si ya habló Evaristo. Evaristo ya habló, me parece. Vamos a ver. Profe, yo tengo... A ver, Lina María, espérame, Néstor, profe, yo tengo dos clases que doy de manera virtual y son totalmente diferentes. En una clase son colaborativos, en la otra no, ni siquiera me responden. En la misma materia, en la misma clase, pero se comportan muy distintos. Claro, que los grupos son distintos. Los grupos son distintos. Pues desde mi experiencia, dos modelos educativos distintos, quizás trabajar el aula invertida con esos que no participan, quizás empezar por ahí, ¿vale? A ver, Lina y luego Rosa. Bueno, buenos días. Pues yo tengo ahí como dos experiencias que me estoy cuestionando acá escuchando a mis compañeros y al profesor, y es, yo doy parte de teoría y luego la práctica. La experiencia es muy positiva porque es con el mismo grupo que yo formo en teoría, me voy a práctica. Entonces, en teoría, uno observa que siempre participan, o sea, casi siempre sucede los mismos estudiantes. Cuando uno ve que hay estudiantes que son allá calladitos y hacen por ahí atrás, no participan, bueno, uno trata pues como de hacerle preguntas, no sé qué tan positivo sea eso. Yo trato de llamarlos por el nombre. Camila, ¿tú qué piensas de lo que acaba de decir? Y pon como que aterrizan, o algunos sí están escuchando lo que uno está diciendo, pero no se atreven como a hablar, participan dos o tres palabritas. Bueno, es como incentivar para que ellos también vean que forman parte de la clase. No sé a veces eso qué tan positivo sea, pues por lo que estoy escuchando, pero pues a mí me ha funcionado. Con respecto al cuando hacemos trabajos en equipo, ¿sí? Uno trata de que empiecen a hacer trabajo en equipo. Yo que he notado, y pues también se lo escuchaba a mis compañeros de la universidad, y es que los estudiantes, usted ve que usted arma los equipos de trabajo, va explicando la temática, y a medida que uno va pasando por los equipos para ver cómo van desarrollando el trabajo, uno encuentra que hay unos que están ahí como en otra actividad, están revisando el computador, pero salidos del contexto de lo que están haciendo, y solo uno o dos están como en lo que están, ¿cierto? Entonces uno empieza a preguntarle, ve, ¿y tú cómo, qué piensas del tema que no te veo ahí como enfocado en él? No, no, sí, 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 es que yo estoy, ellos están adelantando, pero yo estoy por acá mirando otro pedacito. Entonces, bueno, entonces cuando entregan esos productos de trabajo, uno encuentra, yo les digo a ellos, los Frankenstein que le entregan a uno, ¿es cierto? Una hizo la introducción y nada que ver con los objetivos, la otra hizo un contexto de desarrollo que nada que ver, o sea, uno nota que no trabajaron en equipo, simplemente cada uno es un pedacito y lo que hicieron al final fue coger y pegar todo. Cuando ya uno se va al trabajo práctico, nosotros hacemos un trabajo en unas instituciones de salud, que ya es prácticamente el último semestre, ya hablo de la parte de enfermería, que es la parte gerencial. Entonces ellas tienen que hacer un trabajo de intervención allá en la institución. Deben hacerlo en grupo, porque normalmente se va un equipo de dos, tres estudiantes a la misma institución, deben empezar a hacer un trabajo de investigación y algunos pues ya de desarrollarlo, y luego ellos rotan para otra institución y los que llegan continúan ese trabajo. Es un reto muy difícil, súper difícil porque entre ellos no trabajan en equipo, lo que les digo, hacen es puros retazos, entonces uno de docente que hace la guía de ese trabajo es uno empezar a construir y volver otra vez a organizar. Y esta semana ya empezamos a socializar los trabajos en las instituciones, y hasta la semana pasada eso era revise, organice con ellos, por favor reestructuren esto, que esto hay que organizarlo, y uno a veces ve que ellos como que no les gusta que los docentes les digan que hay algo mal, que hay algo que organizar. Entonces ese trabajo colaborativo, esos trabajos en equipo es más bien difícil, y eso es un reto para uno de docente porque es como saberlos guiar, y a la vez a veces uno le toca pues como ser el regañón y decirles, bueno, tienen que aprender a trabajar en equipo. Cuando ya dentro de un año usted ya esté trabajando, usted va a tener que trabajar en un equipo interdisciplinario, va a tener que manejar personal. Entonces, eso es una competencia que tú estás adquiriendo acá. Entonces, es uno como empezar a que ellos se den cuenta de que desde ahora ellos deben aprender a hacerlo. Muy Ese ha bien, sido Lina. pues como el reto más duro para mí, aprender a trabajar, que el personal trabaje en equipo. Vale, o puede ser, o puede funcionar, por ejemplo, a mí me ha servido, en el caso en el caso tuyo, en el caso de, no sé si fue Nelson, a ver, en el caso de Néstor. En el caso de Néstor, además del aula invertida, que quizás va a ser un salto,
El uso, yo le llamaba portafolios, pero es un portafolio dirigido por el profesor. Porque un portafolio como instrumento de evaluación y de evidencia de aprendizaje es una serie de actividades que el alumnado va recopilando, las que él quiera, las que ella quiera, para demostrar los aprendizajes y defenderlo de manera oral y con evidencia, porque un portafolio puede estar lleno de informes escritos, exposiciones orales, proyectos, maquetas, sean gráficas, audiovisuales o concretas, o proyectos de investigación. Un portafolio dirigido, porque yo tuve una experiencia con un grupo. Es que me has recordado, Néstor. La misma asignatura y dos grupos diferentes totalmente. Unos que, vamos, esos querían más y más y los otros querían que si era posible que no hubiese clase. Un portafolio dirigido con preguntas sobre cada tema, una mini actividad o un mini proyecto. Y que ellos vayan entregando, el portafolio se va dando con antelación y ellos saben de que eso que vayan haciendo les va a contar para la nota, para el examen, pero también para el día a día de la clase, combinado con una aula invertida. Quizás te podría servir. Otra cosa, cuando un grupo no sabe participar, primeramente enseñarles a trabajar en equipo desde las 5 características de Johnson y Johnson y Holoubek también. Enseñarles a trabajar en equipo desde esas habilidades sociales, empatía, asertividad, respeto al turno de palabra, respeto a la opinión ajena, escucha activa. Pero enseñarles a hacer una actividad donde aprendan a trabajar en equipo. Se pone un vídeo, ese vídeo después técnicas cooperativas, ponemos un vídeo, lápices al centro, podemos hacer la técnica 1, 2, 4, rompecabezas. Aparte de ello, si estamos preparando un proyecto de investigación, un trabajo colaborativo, podemos hacer en clases intermedias una pregunta a cualquiera de los miembros del equipo. Y cualquiera de los miembros del equipo, ya todo el equipo tiene que saber que en cualquier día y en cualquier momento la profesora le preguntará a cualquier miembro de ese equipo cómo va el proyecto y que cuente qué han hecho al inicio, cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas de acción, y cualquier persona tendría que saber responder esa parte. O cualquier persona que cuente cómo ha sido el proceso desde que iniciaron hasta donde están. Además, otra técnica que a mí me ha servido. Cuando los grupos son numerosos y se van a exponer, ellos ya saben que a mí me interesa que todos hayan trabajado en equipo y que el día de la presentación cualquiera de ellos es el que va a exponer, el que va a presentar el proceso y los resultados. Y todos, por tanto, lo tienen que manejar. Quizás eso os sirva. A ver, Rosa Valentina. Maestro, ¿qué Muchas tal? Buenos gracias, días. profe. No soy docente, pero sí quería saber cómo se puede hacer para que la retroalimentación que uno les puede dar no lo vean como una amenaza, sino el estudiante lo vea como algo positivo en su proceso de formación académica. Presentamos lo bueno que ha hecho, presentamos lo bueno que ha hecho, presentamos lo que no ha hecho y cómo lo puede mejorar. Nunca le decimos lo has hecho mal. Valoramos todo lo que ha hecho. Le decimos cómo puede mejorar lo que ha hecho. Y lo que no ha hecho, le indicamos cómo lo puede hacer, ¿vale? Para que la retroalimentación sea efectiva. Le llamamos por su nombre, lo reforzamos positivamente. Mirad, eso es conductismo. Lo reforzamos positivamente, le indicamos que es muy importante para nosotros y nosotras como persona y también como estudiante. Le decimos cosas que la persona sepa que realmente le conocemos, ¿vale? Y es una manera de indicarle que esa retroalimentación es para su mejora. También indicarle que antes se me pasó. Hay estudiantes que no participan porque son tímidos. Otra técnica que quizás funciona, a mí me ha funcionado. Yo tenía alumnos que eran muy tímidos, alumnas, y yo les decía, escribir cuando queráis participar, yo les decía cuando queráis, que escribiesen lo que querían decir. Y entonces, eso fue poco a poco, no queráis que esto es decir, ya se ponen. Poco a poco, en los debates, ya levantaban la mano. Entonces yo ya sabía quién era, levantaba la mano, entonces se levantaba y leía lo que había escrito. Pero es una manera de que se vayan soltando y vayan participando. Otra cuestión al trabajar en equipo. Tuve un equipo, os presentaré vídeos de eso en alguna clase, donde todas eran mujeres y una era la que llevaba la voz cantante, la que trabajaba más, y las otras estaban acomodadísimas. Y no tuve más que decir, bueno, de todas estas tú no vas a ser la que va a exponer. Va a ser cualquiera de estas. Y va a ser a la ruleta de la suerte, porque tenemos que ver cosas, ¿no? Bueno, a ver, totalmente identificar oportunidades de mejora, lo puedes hacer mejor que este. El desarrollo de las competencias tiene que ver con resultados de aprendizaje. Lo haremos en la siguiente clase y en la venidera, José Luis. A ver, Nancy, ya para ir terminando, ¿vale? Porque tengo que continuar. Estamos trabajando la clase, pero quiero terminar el tema. A ver.
Nancy. Ok, gracias, profesor. Sí, a mí me pasó también lo mismo con la participación de los estudiantes. Se daba cuando yo hacía las correcciones. Después que pasaban los estudiantes a explicar algo, yo daba la aportación de ciertas observaciones. Empecé a ver que algunos de estos estudiantes luego ya no querían participar. Entonces, lo que yo hice fue que al terminar todas las actividades, dar una retroalimentación en general, sin dar nombres, sin decir qué equipo. Entonces, eso me ayudaba a mí para que los estudiantes no tuvieran pena de que, ay, me equivoqué, ¿verdad? Ya no participo. Entonces, eso a mí me funcionó un poco también con las personas que son bastante tímidas, hacer tal vez la retroalimentación de lo que ellos fallaron personalmente. Perfecto. A ver, el encuentro pedagógico se vale de las anuencias, desavenencias, consensos. El error es factor de aprendizaje. El estudiantado debe de aprender que para aprender se tiene que equivocar. Pero eso es papel nuestro, de que pierdan el miedo a equivocarse porque no hay una sanción. Y en clases anteriores os dije, vamos a preparar oportunidades de aprendizaje donde la gente para aprender se tenga que equivocar. Entonces, nosotros no esperamos que el alumnado no se equivoque. Nosotros esperamos y lo hacemos a cosa hecha, preparando una clase donde preparemos cosas y la gente se tenga que equivocar. Pero esa equivocación no va a tener sanción. Esa equivocación lo que tiene que tener es diferentes caminos para subsanar el error. No sé si en la clase anterior les decía, esto depende del margen que tengáis en la universidad. Si tenéis margen para que puedan volver a hacer la tarea o si pueden, dependiendo de las mecánicas que tenga la universidad, de cómo hacerlo. En el modelo de enseñanza inductiva, vamos a trabajar ya proyectos de trabajo, de investigación. El alumnado ya es más independiente y se va a trabajar el aprendizaje por descubrimiento o por indagación. Si vosotros habéis notado, se recomienda empezar con un aprendizaje cooperativo. En ese aprendizaje cooperativo, lo primero que tenemos que hacer es enseñar habilidades sociales, que la gente aprenda a trabajar en equipo. Más que el propio proyecto, lo que queremos es que la gente aprenda a hacer equipo, a hacer equipo. Bien, después de eso, y de manera simultánea, estamos trabajando una clase, un modelo educativo de clase para todo el grupo. De clase para todo el grupo. Cuando ya estamos conscientes de que la gente ha aprendido a trabajar en equipo, que ya sabe cómo debe de hacerlo o cómo debería de hacerlo, ya podemos entrar a trabajar un modelo educativo de grupos de trabajo. De grupos de trabajo. Lo primero entonces, saber qué es cooperar, enseñar habilidades sociales, cómo trabajar en equipo, clase para todo el grupo, luego clase por grupos de trabajo y ya después enseñanza inductiva, proyectos de investigación. ¿Por qué ya hasta después? Porque aquí se requiere de un alumnado ya autónomo, que ya sepa qué es trabajar en equipo para que pueda aportar a los proyectos de investigación. En este modelo, los alumnos y las alumnas salen de la universidad a investigar a instituciones, a hacer entrevistas a la calle, a hacer trabajo de campo. Entonces esto es muy importante. A ver, vamos a leer aquí que me ha puesto, bueno, Brenda muy bien, a ver Hugo, Imelda. Las exposiciones las hago al azar, yo digo quién inicia y quién va luego, ¿vale? Con la finalidad de que todos manejen el tema, perfecto. Muy bien. Eso depende de todos los grupos, ¿vale? No, tampoco es ideal que hagamos eso. Los grupos deberían de ser totalmente autónomos, pero estamos hablando de pragmáticas que pueden suceder. Vamos a trabajar entonces ahora la personalización. Totalmente, asignar roles. Perfecto, María Laura. Totalmente. Para la socialización, perfecto. Asignar roles que se pueden ir rotando. Esta personalización de la enseñanza tiene que ver con preparar lo que se va a aprender, tomando en cuenta las diferencias posibles y reconocer al alumnado, ¿vale? Ese periodo de diagnóstico, los primeros 15 días, para poder personalizar la enseñanza. Luego tenemos, dentro de los modelos educativos y esta personalización de la enseñanza, tenemos aquí estas tres cositas que tenemos en pantalla. Singularidad, autonomía y apertura a una realidad social. Esto tiene que ver con la libertad de expresión, de pensamiento y de sentimiento. Tiene que ver con diferentes itinerarios de aprendizaje, diferentes caminos, actividades, portafolios. Tiene que ver con que la gente sea reconocida y que se sienta aceptada por el profesor o profesora y por su grupo clase.
No son un lastre aquella persona que no participa, nunca es un lastre aquella persona que supuestamente no aporta al grupo, que cuando habla es tartamudo, que parece que nunca sabe nada y sabe mucho, pero no lo puede expresar. Entonces debemos de manejar diferentes códigos. Grupos que se enojan totalmente. La apertura de la realidad social tiene que ver con trabajar la comunicación, trabajar esas competencias, ¿vale? Preguntaba el compañero de cómo vamos preparando el examen para las competencias. Me preguntaba, a ver este chico, a ver, se me ha ido el chat. ¿Quién fue el que me preguntó? Sí, profe, Jo- lo que José pasa es que, Luis. Sí, sí, José Luis. Vale. mi localidad recientemente tuvo una supervisión. Yo Sí, tengo experiencia tanto trabajando en primaria y ya en superior. Y pues, no sé, en la supervisión yo trabajo mucho eso del aula invertida. sí. Enseño un curso que es tecnología musical a cursos, a ciclos mayores, séptimo, octavo ciclo. Y pues en la supervisión, el especialista me decía que a veces es una pérdida de tiempo, pues, dar las temáticas a los muchachos, que él prefería que por el diseño del curso mejor vaya yo con la temática directa y que después haga otro tipo de aperturas y eso. Y bueno, ya viene el examen. Siempre mis exámenes, pues yo discuto un poco con los exámenes porque yo les digo, yo no quiero medir pues el conocimiento, sino más que todo Sí. el rollo de No las es habilidades, de las competencias so- además. Trato de plasmarlo más totalmente. de Sí. Te recomiendo que con ese prompt que te he dado de artículos, que busques en el chat GPT artículos que tengan que ver con la etapa donde tú trabajas. No es lo mismo trabajar las competencias en primaria, secundaria y bachillerato que en la universidad. ¿Vale? Se parecen, pero son distintas también. Yo he trabajado en primaria porque soy maestro de primaria. Aquí en el caso español, en el caso europeo, tenemos las competencias clave. ¿Vale? Investiga, yo te voy si quieres mandarme en el foro, recordármelo para que yo de manera personal te mande material sobre las competencias en primaria por si te pueden servir con ejemplos prácticos, ¿vale? Pero estamos hablando de una realidad española, ojo, tú tienes que trasladarlo al contexto tuyo. Entonces, tenemos aquí tres características, tres aspectos para trabajar esta inclusividad, esta personalización del aprendizaje. El diagnóstico es esencial para que yo pueda preparar una clase lo más personalizada posible cuando tengo más de 50 o hasta 100 estudiantes. Arturo, luego te contesto. Mirad, aquí tenemos estilos de aprendizaje para la personalización de la enseñanza. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir el material que tenéis en el portafolio, perdón, en la carpeta archivos, profesor Alble Peralta. En cuanto a los estilos de aprendizaje, mirad, tenemos aquí un artículo muy reciente de Felder, bueno, muy reciente, es del 2002, pero es uno de los paradigmáticos donde nos sitúa cuáles son los estilos de aprendizaje en relación con los estilos de enseñanza. Lo tenemos aquí. Tenemos aquí el intuitivo, el visual, el inductivo, el que aprende con los compañeros del auditorio, activo reflexivo, secuencial y global. Estos estilos de aprendizaje que están en relación con los estilos de enseñanza tienen que ver también con los estilos de aprendizaje de Fleming. Fleming es uno de los paradigmáticos que ha investigado sobre los estilos de aprendizaje y tiene un cuestionario que se llama BAR, que tiene que ver con varias dimensiones. El estilo de aprendizaje visual, kinestésico, lector, redactor, auditivo, son los cuatro. Y tenemos ese cuestionario, porque me lo pedisteis y en alguna creo que fue en enseñanza, pero también aquí. Esta es una experiencia educativa, pero también os tengo aquí, en esa carpeta, este no es, el cuestionario original de Fleming, modelo BAR, que lo podéis... Hicimos uno en metodologías activas, la primera clase, no la primera clase, una de las clases, ¿Lo la visteis? profe nos hizo hacer para que cada uno hizo una estadística de qué estilos de aprendizaje había en la clase. Y Perfecto. mucho nos dio multimodal.
que no estaba en esa lista, pero Es que no son los dos únicos, pero tienen relación todos, porque el modelo de Fleming con este de Joni Alonso, con este, a ver, que lo diré, este de aquí, que es un irlandés, con Felder, pues tienen estrecha relación. Tienen estrecha relación todos estos, porque ya leyendo el artículo nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, que se me olvida el nombre, chiquillo, que Felder nos va a hablar de lo visual, de lo kinestésico, aquí lo tenemos, visual, kinestésico, entonces en este sentido tiene que ver con el modelo BAR. Ahora, en Latinoamérica está bastante replicado este modelo, el modelo CHEA. Este modelo CHAEA, que es de Joni Alonso, nos va a situar varias dimensiones y que tiene que ver con la introspección, aquí, con la introspección tiene que ver con un alumno activo, reflexivo, teórico, pragmático. Se complementan estos modelos para determinar los estilos de aprendizaje en el alumnado. Os lo pongo allí para que vosotros lo examinéis, por si os sirven y para que ampliemos la información que estamos trabajando ahora sobre los estilos de aprendizaje. La diferencia en cuanto a los estilos de aprendizaje o preferencias tiene que ver con esas experiencias concretas del alumnado. Esa reflexión, tenemos que pasar, mirar, una cosa que nos ha aportado Piaget es empezar desde lo concreto, semiconcreto y abstracto. Trabajar desde lo concreto, semiabstracto, abstracto o semiconcreto y luego a lo abstracto. Desde la experimentación, por ejemplo, me preguntaba Arturo, a mí se me hace muy difícil de hacerlos intervenir porque mi público objetivo es de nativos amazónicos que no están muy acostumbrados a intervenir. ¿Hay alguna dinámica que me pueda recomendar? Tendrá que ver eso con su entorno específico, cómo son las relaciones sociales entre ellos, cómo se ve bien, cómo se ve el que una persona hable en público, qué se valora cuando se habla en público, son los hombres más que las mujeres o las mujeres más que los hombres, y si son los hombres, cuándo y cómo hablan, y si son las mujeres, cómo y cuándo hablan, Arturo. Luego, desconozco el tema, soy totalmente analfabeta en este sentido, nativos amazónicos, tomar en cuenta el contexto. Quizás se me ocurre ahora vivir desde la experiencia de ellos, ¿vale? Me imagino que tiene que estar muy ligada a la experiencia de vida, al contexto, a una realidad. Entonces, ellos trabajan mucho la observación. Entonces, quizás desde allí, tomar en cuenta el trabajo de lo que tú quieras enseñarles. Bajarte al público, la jerga, los vocablos. Pues si te tienes que poner en taparrabos, te pones en taparrabos. Yo no sé si es una tribu, no sé. Pero a ver, aquí ya estamos hablando de estudios antropológicos, de estudios etnográficos incluso, observación participante. Entonces, ahora mismo no te sé contestar, pero se me ocurre, es que no sé en qué punto estás. La observación participante primero, luego ver los informantes, ver cómo funcionan, cómo es la cultura, cómo se relacionan, y luego qué temas le interesan, por qué estás tú allí, que no te vean como una persona ajena, sino que poco a poco tú te vayas integrando, de manera que cuando ya te asumen o que dejas de ser el elemento discordante, las relaciones empiecen a fluir y jugar con las propias reglas para que puedan intervenir. A ver, Maciel y luego Ronald. Hola, buenos días, gracias. Quería hacer en realidad, preguntar si podíamos aclarar esto de la diferencia, a veces se está usando indistintamente en la conversación modelos educativos y modelos de enseñanza. Para mí no son lo mismo y creo que en la explicación en las primeras sesiones tampoco hiciste esa distinción, ¿no? Como que los modelos educativos se referían mucho más a los marcos conceptuales, las teorías, los enfoques pedagógicos que van a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más bien los modelos de enseñanza, tú hablaste de modelo, más que modelo de enseñanza, dijiste modelo didáctico. En este mismo PPT aparecía, ¿no? Modelo didáctico que se enfocaba más en las prácticas pedagógicas que
que van a poner digamos, lo que va a poner en práctica la teoría son estos modelos didácticos, ¿no? Y ahí hablas, por ejemplo, un modelo de enseñanza o un modelo didáctico vendría a ser a toda la clase mediante grupos de trabajo, el modelo inductivo, donde trabajan con proyectos, no sé qué. Pero los modelos educativos que están detrás de estos modelos de enseñanza, que son que guían, que te orientan más bien la didáctica, son el constructivismo, el conductismo, el cognitivismo. Y ahorita estamos hablando de, no sé si me estoy haciendo entender, o sea, que quería aclarar hacer esa distinción porque estoy como escuchando que la conversación a veces lo estamos usando como medio indistintamente. Y la personalización de la enseñanza, quería preguntar si era o sea, si lo están considerando para mí es como un enfoque pedagógico, ¿no? Que tiene que ver con cómo no estoy, o sea, eso es lo que quería preguntar, ¿no? Estamos hablando de cómo la personalización es un enfoque que va a dar pie a una serie de prácticas que están basadas en la singularidad del estudiante, en el estilo de aprendizaje del estudiante. Entonces vas a hacer estrategias diferenciadas, por ejemplo, les vas a entregar lecturas con diferentes niveles de dificultad porque algunos tienen distintos niveles de lectura o incluso lecturas en distintos idiomas, qué sé yo, se puede diferenciar, ¿no? O a algunos les vas a dar tareas más digitales y otras más, hacer más conceptuales, qué sé yo, ¿no? Pero para mí la personalización de la enseñanza viene a ser es un modelo de enseñanza. O sea, es un modelo didáctico, para mí es un modelo, no sé si, no me está quedando claro dónde ubicarlo jerárquicamente. Yo sé que todo se puede mezclar, ¿no? Que a veces no, y no sé si es tan importante distinguirlo, pero quería sí tener como aclarar los Vamos a recordar, niveles de lo querida que... Maciel, bien por tu aporte. En las primeras clases, bueno, en la asignatura de enseñanza-aprendizaje, en los primeros temas, habréis discutido o debatido sobre las concepciones de la docencia, concepción competencial versus concepción tecnicista, y habréis hablado de una docencia centrada en el aprendizaje del alumnado. Hoy lo más importante es preparar el encuentro pedagógico o preparar el acto educativo, el acto educativo, ¿vale? El acto educativo, el acto de educar desde la perspectiva del aprendizaje. Entonces, estamos hablando, claramente yo tengo que decir modelos de enseñanza, porque en los temas, pero es que son didácticos también. ¿Por qué? Claro, son didácticos. Para mí son lo mismo, eso, Porque en el modelos de tema, enseñanza para mí es lo mismo que didáctico, digamos. porque en el tema que viene, vamos a entrar ya en lo que es pedagogía y didáctica, y la didáctica es el qué enseñar, perdón, la pedagogía es el qué enseñar, la didáctica es el cómo se va a enseñar. Entonces, estamos hablando de modelos de enseñanza, pero es que esos modelos de enseñanza pasan a ser didácticos, son modelos didácticos. Y si son didácticos, si son de enseñanza, son modelos educativos. ¿Cuál es el contenedor total? Modelos educativos, porque en el acto de educar, hay una persona que enseña y hay otra que aprende. Hay una persona que enseña y hay otra que aprende dentro de una intencionalidad pedagógica, dentro de un acto educativo que se convierta luego en didáctico, preparado, planificado y diseñado, porque hemos visto que se puede aprender de manera informal, de manera no preparada. Entonces, un modelo educativo, en ese modelo educativo se va a enseñar y se va a aprender. Y el acto de enseñar y aprender es didáctico. El acto de enseñar y aprender, ahí entra la didáctica, entra la pedagogía. Cuando uno va a enseñar y por tanto se ha de aprender, ahí está la didáctica arropada con la pedagogía. Pero eso es educar, eso es un modelo educativo donde está la enseñanza y está el aprendizaje. Entonces, bien tu apunte. Ya. Ronald. Sí, estaba pensando así. Ya, ok. Gracias. De nada, Sí, Ronald. sí, profesor, gracias por el pase. Escuchando a mi compañero anterior, a mi compañera, y viendo el tema de
lo que decía, cómo enseñar a alumnos que están en una comunidad nativa o tienen un tema así, de ese entorno social muy diferente al entorno social de una ciudad o de un lugar. A mí también me tocó ese tema y lo que me funcionó muy bien fue hablar con, yo siempre he pedido el apoyo de muchos especialistas y siempre me gusta preguntar a otras carreras, hacerlo multidisciplinario. Entonces, hablé con un antropólogo, ¿no? Hablé con un antropólogo y le decía, ¿cómo abordar a esos chicos que no tienen ese contacto o tienen este primer contacto social en una ciudad, porque vienen de lejos? En el caso de mi entorno de Cusco, por ejemplo, nosotros tenemos provincias. Cusco es una ciudad donde tenemos universidades, tenemos muy avanzado, pero también vienen alumnos que vienen de entornos sociales de muy baja, muy lejos, donde la educación no está bien planteada, sistemas educativos muy pobres, o tienen este tema, ¿no? Entonces, va a similar eso. Entonces, ¿qué ha pasado? El antropólogo me decía, Ronald, lo que tú tienes que hacer es primero interactuar con esos alumnos y decirles, y empezar por decirles, conocer su medio ambiente. Entonces, lo que hice fue que dentro de su presentación, ellos nos explicaran su vivencia, cómo ellos vivían, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su educación, cómo ha sido. Entonces, de ahí saqué el análisis de cómo abordar a esos chicos, ¿no? Entonces, al final, ellos al contarte, al decirte, mira, yo vivía así, yo tenía esto, mis profesores eran así, mi entorno social es así, mi cultura es así, y empezaban a soltarse poco a poco, a soltarse, a tener más confianza y empezar y empezar a enseñar lo que ellos hacían. Entonces, eso me resultó mucho para que ellos se integraran en la parte educacional y ahí yo abordaba la parte pedagógica y decirles, mira, ahora vas a aprender esto, van a aprender esto, vas a aprender a trabajar en grupo, vas a conocer a tus compañeros, mira, conócelos, mira, ese es el tema, mira, lo relaciono a este tema de la educación, de lo que vamos a hablar, ese tema con tu entorno social, que no lo has tenido, ahora lo tienes acá, tienes que aprender esto, y eso me ha ido bastante. De repente a mi compañero anterior, a lo que mi compañera, eso Arturo. Arturo puede ayudarle a, a poner, a poder tratar de ver el tema con el tema de los nativos indígenas. Eso quería aportarle para... Muy bien. Mirad, vamos a terminar aquí porque no nos va a dar tiempo, ya nos hemos pasado de la hora. Tenemos aquí en pantalla diferentes estilos de aprendizaje de acuerdo a las preferencias o a los canales o códigos que utilizan los estudiantes para aprender y que están en relación directa con el diseño universal de aprendizaje. En el Padlet tenéis un vídeo sobre ambientes de aprendizaje. Si podéis, os pido que lo veáis, dura 10 minutos, donde se nos va a explicar qué es eso de los ambientes de aprendizaje y cómo podemos diseñar un buen ambiente de aprendizaje. Y también tenéis más adelante la explicación de lo que es el diseño universal de aprendizaje. Coral Elizondo es una investigadora muy famosa aquí en España, especialista en el diseño universal de aprendizaje. Aquí se nos da de manera muy didáctica ejemplos de cómo utilizarlo. Tenéis aquí un Geniali donde se explica qué es esto del diseño universal y diseño universal de aprendizaje. Si tenéis tiempo, darle una vueltecita, ver este vídeo, ya que en la clase que viene, el viernes, voy a explicar, vamos a un poquito a debatir esto, pero ya la semana que viene, cuando ya entremos a hablar de pedagogía y didáctica, vamos a desgranar este tema del diseño universal de aprendizaje de manera más profunda. También los estilos de aprendizaje. Yo sé que tenéis muchas cosas. Yo digo lo que hay, ¿vale? Yo sé que a lo mejor no vais a tener tiempo. Tenéis ahí 4 artículos sobre 2 cuestionarios que se pueden utilizar para los estilos de aprendizaje. Darles una vuelta, ya que no hemos terminado el tema, este viernes, terminamos este tema, donde vamos a hablar de los estilos de aprendizaje y empezaremos el tema de la pedagogía y didáctica este viernes a las 4 de la tarde. Vale, entonces en el foro tenéis el enlace del Padlet. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Decirme en el foro cómo vamos, no quiero que os sintáis agobiados. Yo sé que es mucha información. Muchas gracias, Dania. Me interesa que estemos aprendiendo. Yo voy dando cosas.
Las cosas que os voy dando no es obligatorio que los leáis, ojo. Las cosas que yo pongo en la carpeta de archivos, si queréis lo descargáis, pero quiero que sepáis, existe esto, mirar esto es por esto. Por ejemplo, el proyecto de SECO, lo vamos a hablar ya más adelante, cómo se seleccionaron las competencias aquí en Europa y cómo se trabajan. El libro de Ville Poblete es un libro ya muy antiguo, del año 2011, pero es paradigmático aquí en España, donde se consignan cómo se pueden trabajar todas las competencias transversales y genéricas en el ámbito de educación superior, con rúbricas en 3 niveles. El proyecto Tuning Latinoamérica, todo eso es para vuestra ampliación, pero en ningún caso es de obligatoria lectura. No sé si os estoy asustando con tantas cosas que os estoy subiendo, pero como me pedís cosas, yo os la pongo, pero tampoco quiero que la gente diga, ay, que nos está poniendo un montón de cosas. Vosotros me pedís, ¿tienes esto? Profe, ¿tiene esto? Pues yo lo pongo, pero lo quiero dejar claro. Para el examen, ¿qué es lo que nos vale? El PDF, los temas del PDF y las clases. Es lo que se va a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, hoy se entrega la actividad 1, se cierra el foro, ya mañana empiezo a corregir. Nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. El lunes que viene no habrá clase porque la estamos adelantando a este viernes. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta me lo decís y si no, pues ya nos vamos. No, Albert, yo simplemente quería avisar que yo el viernes no voy a poder en ese horario, tengo un compromiso, pero bueno, desearte lo mejor el lunes. Vale, muchas gracias. Ya Ay, estaré. eso. Nada, totalmente. Los chicos entenderéis, cuando estamos malitos de la próstata, pues nos da mucho miedo. Ya es la segunda vez. Y uno ya queda que no puede. Ya uno, los hombres somos muy, muy cobardes. Ya uno no puede ni caminar. Ya uno le duele todo. Ya, bueno, No, profe, bendiciones, bendiciones que todo va a salir bien. totalmente. Misma Bueno, experiencia, Mari. pero igual. Misma experiencia, pero igual, por favor. Sí, sí. Misma Bueno, experiencia, así que lo que sí, sufrimos sí. los varones, lo que sufrimos los varones. A mí me tocó la primera vez una médica, me tocó una médica y me dice, pero no, ¿por qué brinca tanto? Le digo, porque me está doliendo. Póngame la anestesia, por favor. Sí, los médicos no tienen corazón, creo. Y la médica Algunos, decía, algunos. ¿usted por qué brinca tanto? También toca aclarar que es que los hombres son muy Algunos, que los varones llevan la mejor algunos, parte, ¿eh? algunos Menos médicos mal sí, que como, ustedes no han parido, menos mal. Vaya Claro, que sí. que no se tienen que por hacer favor, el sí, control también. Tan ginecológico gentiles anual, sin y qué anestesia, Aquí diplomáticos todos, seguimos, ¿no? algunas sí hemos parido varias parir, veces, aquí seguimos, no se gestar. preocupen, van a estar bien, tranquilos.